Saludamos a esta hora en La Habana, Cuba, a Ángel Santiesteban, escritor cubano, es condenado a prisión por el régimen castrista, sería detenido este jueves 28 de febrero. Señor Santiesteban, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jefferson. También un saludo a los televidentes. Usted está a pocas horas, después de una larga batalla judicial, de entrar a una cárcel cubana y tiene que escuchar esta semana el anuncio de el supuesto fin, la supuesta entrega de Raúl Castro del poder a un sucesor. ¿Cree usted en esta era post-Castro? No, por supuesto que no. Esto es una estrategia para dar un muro de humo al mundo. Ellos, al final, los Castro no van a dar el poder. Ellos, como dijo alguien ahí en un tuit, eso se hereda y ellos están preparando a uno de sus hijos, puede ser el Alejandro Castro o quizás la Mariela Castro, no sabemos todavía cuál es la jugada. Este hombre que acaban de poner de primer vicepresidente nunca ha estado más cerca de la picota. En cualquier momento él es como Laje, como Felipe Roque, él solo es una pieza clave que está ahí momentáneamente para ganar tiempo, para hacer esa jugada ante los Estados Unidos y el resto del mundo, dar a entender que van a abrir la democracia y sin embargo es una estrategia para ganar tiempo y dar el jaque mate al final con uno de sus hijos jóvenes. Fíjese, señor Santiesteban, que su versión coincide también con la de Alina Fernández, la hija del expresidente Fidel Castro. Nadie en Cuba cree que va a ser Miguel Díaz-Canel efectivamente quien suceda en el poder, sino que esperan que siga siendo la dinastía de la familia Castro la que gobierna en la isla. Sí, por supuesto. Es que todos los que hemos vivido acá y hemos sufrido, sabemos, ya conocemos su jugada, conocemos su modus operandi. Ahora, señor Santiesteban, en medio de tímidas aperturas, le cuento algunas, la reforma migratoria, la supuesta posibilidad de que la gente abra pequeños negocios, el internet y ahora esta supuesta reforma constitucional para periodos solo de 10 años, ¿no cree usted que podría estar cambiando algo en la isla? No, eso solo son cortinas de humo. Su poder está absolutamente asegurado, resguardado. Nada que roce su poder, como por ejemplo la oposición, a eso sí, pero todo lo que sea, que se vayan, irse, alegrar a las personas y se mantengan distantes de cualquier crítica al poder, eso en estos momentos ellos no le dan importancia. Ahora, lo que sí prima para ellos es el poder y van a hacer todo lo posible por mantenerlo. Seguimos conversando ahora en Miami, en Florida, con Alina Fernández, la hija de Fidel Castro. En el caso de Fidel, es un hombre que ya tiene 80 años, que lo vemos y tiene que caminar incluso con ayuda, no está en condiciones de gobernar el país, lo cede a su hermano y su hermano asume un periodo de 5 años y ahora también bromea con que está cansado, con que tiene derecho a irse a descansar. ¿No es irresponsable seguir dirigiendo el país desde una posición ya de unos mandatarios que podríamos decir van a entrar a un periodo de convalecencia? Pero lo están diciendo ustedes, no se ve en la fotografía. Gracias a la era de la cibernética todos nos podemos informar mucho mejor, porque hasta hace unos años atrás de Cuba no se sabía nada. Y como dijo Ángel, o como dijo usted, Jason, antes, los gobiernos de Latinoamérica sobre todo siguen legitimizando la dictadura de los Castro. Así que los que estamos a pie y los que estamos tratando de entender la situación, ahora tenemos el arma del Internet, que nos acerca muchísimo a la situación de Cuba, pero hasta entonces estábamos completamente olvidados y éramos ignorados por el resto del mundo. Ángel no va a tener, Santiesteban, este escritor no va a tener un juicio justo, porque también quiero que sepan que en Cuba los abogados todos trabajan para el gobierno y nadie se va a atrever a defender a Ángel sin entregándose como debe de ser o como ocurre en cualquier sociedad libre. Ahora, señora, más bien se prestarían, sí. Los abogados en Cuba son fiscales. Sí. Por decirlo de otra manera. Ahora, ¿por qué otorgarle, por ejemplo, el pasaporte a la bloguera cubana Joanny Sánchez, a la líder de las Damas de Blanco, a Berta Soler, y por otro lado, estar condenando a un disidente como Ángel Santiesteban?
Bueno, precisamente el otorgarle el pasaporte a una muchacha como Joanny Sánchez va a hacer que la atención se dirija hacia ella y no hacia Ángel Santiesteban, que queda desprotegido en Cuba como otros disidentes. Es decir, ellos le han dado vía de salida a unos disidentes para desproteger a otros. Es así como funciona. Y ellos todo lo hacen fríamente calculado. No hay nada en Cuba que salga a la luz, que se le entrega al poder mediático, que ellos no sepan exactamente qué consecuencia va a tener. El dar permiso de salida a los cubanos es muy bonito, no lleva a ninguna parte, porque el cubano es un inmigrante seguro para cualquier país y por lo tanto los países se cuidan mucho de darle visas de invitación a cualquier cubano. Ellos siempre van haciendo estas movidas para seguir, como dijo el escritor, echando cortinas de humo encima de toda la situación. Raúl Castro anunció que dejará el poder en 2018 cuando haya completado su segundo periodo frente de la dictadura cubana. El posible sucesor no tiene el apellido de Fidel y Raúl, que se ha convertido en un referente para hablar de la isla. Cuando el linaje de los Castro deje el poder, su dictadura habrá completado 59 años. Raúl Castro pasará a la historia como el hombre de los cambios en Cuba. Primero, hace 5 años, cuando asumió la dictadura que forjó su hermano Fidel, Raúl se propuso flexibilizar la vida en la isla. Coincidimos con quienes han alertado sobre el exceso de prohibiciones y medidas legales que hacen más daño que beneficio. Y en su más reciente discurso, cuando la Asamblea Nacional lo ratificó como presidente del Estado Mayor y del Consejo de Ministros de Cuba, Raúl volvió a meterle mano a lo que parecía inamovible. Afirmó que el periodo de gobierno tendría término de 5 años y solo sería admitida una reelección por el mismo tiempo. Con independencia de la fecha en que se perfeccione la Constitución, este será mi último mandato. Así las cosas, Raúl dejará el mando de la Revolución Cubana en 2018 y sería el fin de la era de los Castro en el poder. Un apellido que con el paso del tiempo parece haberse convertido en el sinónimo de Cuba. Un apellido sin el que no puede hablarse en la isla desde que los guerrilleros de la Sierra Maestra se tomaron el poder en 1959. Los Castro han enfrentado la feroz oposición estadounidense representada en 11 presidentes del país norteamericano, desde Dwight Eisenhower, pasando por John Kennedy y Ronald Reagan hasta Barack Obama. Todos ellos han sostenido el embargo económico contra Cuba como un mecanismo de presión para que la democracia sea reinstaurada en la isla. La Cuba de los Castro soportó también los rigores de la Guerra Fría, encarnados en la crisis de los misiles de 1962. A Cuba también le afectó la caída del comunismo en Europa, que a su vez en la isla significó el inicio del llamado periodo especial, en la que la extinta Unión Soviética cesó su estrecha cooperación con su aliado en el Caribe. El renacer de la dictadura cubana llegó con el presidente Hugo Chávez. Cuba y Venezuela estrecharon así sus relaciones. El gobierno bolivariano trasladó petróleo a la isla y Cuba llevó al país suramericano a sus mejores médicos para prestar atención en programas sociales. Esta es la Cuba que hoy regentan los Castro y que dejarían en manos de Miguel Díaz-Canel en 2018. Para ese año la revolución cubana habrá cumplido 59 años sin conocer la democracia y a la cabeza unos hombres octogenarios vencidos por los años. En La Habana, Cuba, señor Ángel Santiesteban, escritor, sobre la posibilidad, en el eventual caso, de que el apellido Castro en el poder de Cuba cambiara y ahora fuera Díaz-Canel. Si ese escenario se presentara, ¿quién es este hombre que ha empezado a tomar protagonismo poco a poco en la política cubana y que hoy pareciera ser la mano derecha de los hermanos Castro? Bueno, yo no tengo mucha referencia de él, ni siquiera mucho trato, porque lo tuvieron oculto un buen tiempo. Yo creo que ella, como dice Alina, ellos lo piensan todo fríamente y lo tenían como guardado para un momento como este. Y lo sacan ahora, lo ponen en la palestra pública más que nunca para usarlo en la medida que ellos necesitan. Yo creo que él, como bien dice Alina, estoy feliz de coincidir con ella, que él es completamente
dispuesto a lo que ellos le ordenen. Él va a ser un presidente títere en caso que llegue a ser presidente, que no lo creo, como dije antes, pero en caso que ellos lo pongan allí, él va a ser un presidente títere, algo parecido como hizo Trujillo en Dominicana. Eso va a ser así, nunca ellos, mientras Fidel esté vivo, no va a mandar su hermano, y mientras Castro, Raúl, esté vivo, no va a mandar otra persona que ellos. Señora Lina Fernández, en Miami, ¿usted qué ha escuchado del señor Díaz-Canel? Giovanni Sánchez en alguna declaración que mostrábamos ahora lo definía como un hombre gris, como un hombre de plena lealtad a los Castro. ¿Usted qué piensa de Díaz-Canel? Bueno, me pasa lo mismo que Santi Esteban, poco sé de él, más que lo que ustedes han dicho, están casi ustedes mejor preparados que yo para hablar del tema, ¿no? Sé que había tenido un pequeño protagonismo en las delegaciones a los Juegos Olímpicos, todas estas ligeras boberías que ha desempeñado este caballero, que parece que tiene una buena facha, ¿no? Porque es la primera vez que escogen a alguien, yo diría que es hasta guapo el caballero. No lo voy a calificar, pero estoy totalmente de acuerdo con Ángel. Este señor nunca ha estado más cerca de la guillotina. Está más cerca que María Antonieta. Volvemos a La Habana con Ángel Santiesteban. Señor Santiesteban, estamos hablando de 2 días posiblemente para que usted entre a la cárcel en Cuba. ¿Espera usted por lo menos que el régimen de los hermanos Castro, dentro de esta tímida apertura, hagan una reflexión y liberen a los presos políticos, como es el caso que usted viene diciendo que le ocurre? No, todo lo contrario. Ellos lentamente van a seguir proveyendo a sus cárceles de los disidentes. En ningún momento ellos tienen ningún objetivo de darle espacio a la disidencia. No, el último domingo, precisamente, acaban de golpear salvajemente a las damas de blanco. Eso me parece que es una prueba total de la actitud y la decisión que ellos han tomado de reprimir constantemente, mientras estén en el poder, a la oposición. De hecho, el mismo 28, el mismo día que me han convocado a que entre a la cárcel, es el día que se cumplen 5 años de los pactos de la ONU. Es la manera que ellos tienen para responderle al mundo. Con los pactos de la ONU, nosotros lo que hacemos es apresar a los disidentes, a los intelectuales, y además un escarmiento, que yo se los voy a hacer bien difícil, pero ellos intentan hacer un escarmiento a los intelectuales de la isla, para que vean, para que teman qué es lo que le ocurre a aquellos que se les oponen. Yo haré todo lo posible porque los intelectuales sepan que se puede luchar con sacrificio, pero que se les puede enfrentar. Ahora, señor Santiesteban, no sabemos en qué condiciones lo vayan a ingresar a usted a una penitenciaría en la isla. Es posible que esta sea la última comunicación que tengamos en algún tiempo. Quiero preguntarle, ¿qué le dice a la comunidad internacional? Bueno, en principio agradecerle a todos los que me han apoyado, a todas las instituciones que han dado su aporte, su reclamo de justicia para mí en este caso, pero como siempre recordar que está Calixto, Sonia Garro, y que hay entonces 88 presos más de conciencia esperando por el reclamo de libertad. Yo, según me han dicho, seré el número 91 y decirles que me siento muy orgulloso de ser ese número 91. Ahí estaré con mis hermanos y será otra fase de lucha para continuar este camino de que la dictadura salga del poder. Y téngalo por seguro, señor Santiesteban, en el programa La Noche haremos seguimiento a su caso durante este tiempo. Es posible que esta sea la última entrevista en 5 años, pero continuaremos reflejando las denuncias de atropellos a derechos humanos que se cometen en la isla bajo el régimen de los hermanos Castro. Señor Santiesteban, muchas gracias por este tiempo que le ha dedicado al programa La Noche. Gracias a usted y a los televidentes. Muy amable. A propósito del discurso de Raúl Castro, ¿cree usted que en el futuro los cubanos tendrán el derecho de elegir a sus gobernantes? Es lo que están respondiendo nuestros tuiteros a esta hora. Vamos a leer comentarios de los televidentes. Zulay Samara Guirán dice, ojalá que sí, la verdad ya es hora que Cuba se libere de ese yugo.
Marcelo Dotti nos dice, debiéramos ser cándidos para creer que el sistema cambiara en Cuba. Se trata de un vil engaño para lubricar el descontento. Otro de los tuiteros, J. Pavón, dice, sería lo mejor para esa nación. Es el acto que identifica una verdadera democracia. Es el momento de una nueva pausa en el programa La Noche. Ya volvemos para nuestro bloque final a propósito de la supuesta era post-Castro en Cuba, tras el anuncio de Raúl Castro de dejar el poder en 5 años.